Vamos a compartir la palabra de Dios. Una palabra tremenda de parte de Dios, en la cual nos habla acerca de el Señor llegando, impartiendo su justicia. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué Dios no se hace visible? ¿Por qué Dios no desciende de los cielos y se muestra para que así todos puedan creer? ¿Por qué no lo hace, el Señor no lo hace de esa manera? Hay quienes dicen, ¿por qué Dios no termina con la maldad de este mundo? ¿Por qué Dios no rompe con todo lo malo? Y se terminarían los desastres, se terminarían las pestes, las enfermedades, las guerras. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Todo esto tendrá un tiempo. Dice la palabra de Dios en Isaías 64, algo más o menos similar. O si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieron los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Señor, si tú abrieras los cielos, si se partieran los cielos, y si temblara, Señor, el monte, si temblaran los montes, así como tembló el Sinaí, la gente podía conocer tu nombre. Señor, si tú rasgaras los cielos y te dejaras ver, la gente podría creer y sería notorio a todos. Pero lo cierto es que el Señor no lo hace así, justamente por misericordia, por amor. Hay quienes piden justicia de Dios, pero no saben que Dios es justo y empezará con tu vida primero. Primero te pedirá cuentas a ti. Dios, algunos dicen Dios retarda su venida, pero la palabra de Dios dice no, no es como algunos piensan. Dios por misericordia, por amor. Hay quienes dicen, ¿por qué no rasga los cielos? ¿Por qué no desciende? ¿Por qué no se muestra? Por amor a ti, para que entiendas, para que comprendas que el tiempo se acorta, para que entiendas que debes arrepentirte, que debes volverte a Dios, que debes dejar tu rebeldía, que debes acercarte. Dice la palabra de Dios, yo invitarte que puedas abrir tu Biblia, en Isaías 63. Allí se encuentra la palabra del Señor. Isaías 63, quien puso un título a esta versión, Reina Valera, dice el día de la venganza de Jehová. Isaías 63, vamos a leer del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Comienza el profeta diciendo, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este?, se pregunta el profeta. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de la ciudad? Ahora, haciendo referencia, y la palabra nos habla de que Edom recibiría su castigo por lo que hizo a su hermano, por la injusticia.
hecha a los hijos de Dios. Ahora, el profeta se pregunta, ¿quién es este? Y el Señor responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Dios nos muestra que Él es justo, pero por sobre todas las cosas es grande para salvarnos. En medio de estas palabras, Dios está mostrando algo que para aquel que lee, dice, es una palabra tremenda. Es una palabra que nos está hablando acerca de la ira de Dios. Es una palabra que nos habla acerca de los acontecimientos finales. Es una palabra que viene a mostrarnos la sangre que fue derramada en medio de aquella justicia. Pero de alguna manera el profeta se pregunta quién es y por qué. ¿Y por qué viene de esa manera? Dice la palabra, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado el lagar? Y el Señor responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Dice la palabra cuando hace referencia también a esto. En Apocalipsis 19, dice Juan, entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Haciendo referencia al Señor, haciendo referencia a su venida, haciendo referencia a lo que el mundo experimentará. Los hombres. Hoy las personas dicen, ¿por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no se hace visible para que podamos verlo? La palabra nos enseña que el Señor vendrá, así de la misma manera que el Señor se fue un día, vendrá. Pero también nos dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo encuentre, lo halle trabajando. Cuando vemos la Escritura, entendemos que se hablan acerca de dos tiempos. Hay acontecimientos que ocurren en lo que nosotros denominamos el rapto, el arrebatamiento, pero hay acontecimientos que son luego de ellos. Ahora el Señor está hablando aquí, e Isaías se hace la pregunta de por qué están rojos sus vestidos, por qué están manchados como quien pisa un lagar, como quien está pisando uvas. Y el Señor dice, yo solo estaba allí, porque no hay otro que pueda juzgar lo que ocurre. Porque dice la palabra que el Padre ya nadie juzga, sino que ha dado toda la autoridad al Hijo. Hay gente que dice, yo no creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo en la resurrección, no creo en esas cosas. Creo en Dios, creo en un Dios todopoderoso, sí, pero no creo en Jesús. ¿Qué problema? Porque la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Ya no es el Padre que juzga, sino que dice, ha dado toda la autoridad al Hijo. Él dijo, yo estaba solo allí cuando pisaba el lagar, estaba yo solo cuando juzgaba, porque en Él fue puesto el pecado. Dice la palabra, aquel que no tenía tacha, aquel que no tenía mancha sobre su vida, se hizo pecado por nosotros y cargó en esa cruz el pecado de toda la humanidad. Él solo, dice la palabra, yo, quien hablo con justicia, grande en salvar. Yo, aquel que en la cruz tomé los pecados, y no solamente eso, sino que dice la palabra que cargó con nuestros
errores, con nuestras faltas, pero también con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor en la cruz cargó, Él, con el pecado de toda la humanidad. Y ahora Él mismo dice, yo soy el que hará justicia. Todo el peso fue puesto sobre Él para salvar. Pero el Señor dice, yo también seré el que juzgue, yo también seré el que venga a pedir cuentas. Pero si tú te detienes en el juicio, en la ira, en la justicia de Dios, quizás pierdas el enfoque de lo que el Señor trata de decirnos aquí. Ya no eres tú el que puede tomar el lugar, no eres tú el que puede hacer justicia. Las personas quizás dicen, yo puedo salvarme, quizás pueda salvarme a mí mismo. En el capítulo 64 nos deja claramente que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No es que tú puedas tener una condición mejor o que tú puedas merecerlo o que tú puedas decir, al final Dios me salvó porque yo era buena persona, o Dios me salvó porque yo leía la Biblia, o Dios me salvó porque yo ayudaba a la gente. Sino que dice la palabra de Dios para dejarnos en claro que esto no es así. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento y nos alejaron de Dios y nos alejaron del corazón. Lo que es justo para nosotros es como un trapo de inmundicia. Lo que para nosotros representa lo bueno no tiene punto de comparación con la obra de Dios. Entonces dice, no tiene que ver con lo que tú puedas hacer, sino con esa obra gloriosa que el Señor dispuso tu corazón para acercarse a ti. Algunos dicen, yo llegué por casualidad, llegué porque alguien me invitó, y eso es lo que nos parece en principio. Hasta que podemos entender que es parte de una obra de Dios, es parte de un plan de Dios para hablarnos al corazón, es parte del tiempo de Dios para que podamos comprender que Él quiere guiarnos por tiempos y por caminos buenos. Pero el hombre muchas veces no entiende. En esta palabra, o en esta porción de la palabra que hemos compartido, hace referencia a algo profético y habla acerca de tiempo. Pero el eje de este mensaje en esta tarde no es situarme en lo profético o en la pregunta de Isaías o en el cuestionamiento o en los detalles, sino más bien en el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de Dios encontraremos la respuesta de lo que verdaderamente para Dios es importante, o cuál es la prioridad de Dios. Hay quienes no entienden el carácter de Dios, entonces le hablan a Dios, y muchas veces las personas una y otra vez vuelven a pedir perdón por las mismas cosas. Hay quienes no se sienten perdonados por Dios, hay quienes sienten que no van a poder levantarse de la condición en la que están. Pero el Señor, aun cuando los discípulos no entendían esto y dijeron, Señor, ¿quiere que oremos y hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor le dijo, ¿de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no ha venido para perder. No ha sido para que las personas se pierdan, sino todo lo contrario. No he venido al mundo para condenar al mundo, dijo el Señor, sino para que el mundo sea salvo. No he venido para juzgarlos, pero Él dijo, la palabra que yo doy, esa es la que te juzga. La palabra que tú estás escuchando, esa es la que va a juzgarte. En el día postrero tú no podrás escapar porque la palabra de Dios te juzgará. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 4, y por ahí para muchos este sea un pasaje que deja algunas dudas, porque dice, porque el día de la venganza está en mi corazón. Y uno puede decir, es Cristo quien habla.
Cristo tiene venganza en su corazón. El día de la venganza está guardado en su corazón para que ese día llegue. ¿Qué es lo que lo mueve a Dios tener venganza en su corazón? ¿Qué es lo que lo hace esperar ese día como algo que anhela? Pero debemos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque el día de la venganza está en mi corazón. Un día es el día de la venganza. Pero luego dice, y el año de mis redimidos ha llegado. Un día será el juicio. Un día, entendiendo esto en tiempos, un día es lo que representa el juicio, la severidad de Dios. El tiempo donde el Señor venga a regir a las naciones con varas de hierro, representa un día en el corazón de Dios, más un año para aquellos que serán redimidos. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios para guardar la venganza en su corazón? El tiempo en el cual serán redimidos aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios serán salvados por Él. Aquellos que hoy puedan acercarse al Señor por medio de su palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Acaso hay venganza en el corazón de Jesús? No es eso lo que el Señor está enfatizando aquí, sino su gracia, mucho mayor que el juicio, mucho mayor que el lagar y la justicia de Dios, es su benevolencia, su bondad. De tal manera que continúa diciendo, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y comienza a recordar la misericordia de Dios, y comienza a recordar la guía de Dios en medio del desierto, y comienza a recordar cuán bueno fue el Señor con sus vidas. En los momentos que nos sentimos confundidos, en los momentos que quizás nos sentimos desanimados, debemos mirar hacia atrás y debemos mirar la justicia de Dios, debemos mirar la bondad de Dios, debemos mirar el momento que el Señor guió nuestro corazón aún en medio del desierto. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu es como una sustancia. Pero aquí, en este pasaje, hay un problema para aquel que tenga la doctrina de los testigos de Jehová. Porque en el versículo 14 dice que el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Una fuerza, una sustancia no puede pastorear, no puede guiar en el desierto. Pero aquí en Isaías encontramos que el Señor los pastoreó por el desierto, los guió. Cuando el profeta hace memoria de las misericordias de Dios, de las bondades de Dios, hizo referencia a que el Señor también miró sus vidas y los vio como alguien que no les fallaría. El Señor te mira a ti y a mí, y aunque no sea parte de nuestras cualidades, parte de lo que quizás tú digas, yo no soy así, pero dice, porque ciertamente Él dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En su clemencia, en su gran amor, el ángel de su faz, haciendo referencia a Cristo, los guió, los pastoreó. Pero a la hora de mirar nuestra vida, el Señor dice, un pueblo que no miente, un pueblo que no me falla, un pueblo que no va a defraudarme, que no va a quizás engañarme en lo que va a hacer, en la decisión o en la actitud que va a tomar. Alguno dirá, no, quizás no son mis cualidades, no es la manera en la cual puedo identificarme, pero Dios dice así. Otra versión de las Escrituras dice, Él dijo,
Ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice, y se volvieron atrás y cometieron errores. Pero el Señor los guió y se acordó de ellos y dijo, y se acordó de aquel Moisés que los guió, aquel que partió las aguas y guió al pueblo, y se acordaron de su Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Salmos, haciendo referencia en el Salmo 68, acerca de cuando los montes temblaron, acerca de cuando fueron guiados por el camino del desierto, cuando el pueblo fue llevado por Dios, y por misericordia de Dios el Señor derramó agua sobre su vida, partiendo la peña. En medio de su necesidad el Señor los bendijo. Ahora, hay momentos en los cuales el corazón de los hombres duda y dice, ¿y dónde está Dios en medio de mi necesidad? ¿Dónde está Dios en medio de mi problema? La pregunta del comienzo tiene que ver con un corazón que duda. Dice, ¿por qué Dios no se deja ver? ¿Por qué no sería fe? Porque justamente la definición de esa palabra es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro aunque no veo. Y las personas quieren ver algo que no están preparados, algo que ni siquiera podrían mantenerse delante de su presencia. Las personas quisieran ver a Dios y que se haga manifiesto para que así sea más sencillo. Pero dice la palabra que al Señor le ha placido salvarnos. ¿Por qué? ¿Por vista? Al Señor le ha placido salvarnos por medio de una revelación que el hombre pueda comprender. No, dice la palabra que Él le ha placido salvarnos por la locura de la fe. De esa manera hemos creído y hemos abrazado la misericordia y el amor del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Cuando leemos historias como estas y vemos los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo y contemplamos la ira de Dios, y cuando leemos que el Señor dice, no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentare, me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. La palabra de Dios dice que es horrenda cosa caer en las manos de Dios. Pero el hombre hoy dice, no me importa, no creo que eso sea así. Muchos se preguntan, ¿y si Dios es un Dios de amor? ¿Y si Cristo habló? Y hay quienes dicen, Jesús es un Dios y el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios. Bueno, la Escritura dice que el Padre y Jesús son uno. El Señor mismo lo dijo. Y el Señor dejó un mensaje para que el mundo pueda creer en Él, mientras que las personas están preocupados y quizás se dicen, ¿por qué Dios no lo hace o no se manifiesta de esta manera? Porque el Señor dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, y en esto me dejaré ver a la humanidad. ¿En qué? En que ustedes se amen los unos a los otros. Si tú amas a tu hermano, entonces la gente podrá creer. Si tú hoy cambias de vida, si hoy tú caminas de una manera diferente, la gente comenzará a preguntarse, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este que se drogaba? ¿Qué le pasó a esta mujer que antes vivía en una mala vida y ahora cambió su semblante, cambiaron sus palabras, cambiaron su forma de vivir? La gente se preguntará y dirá, ¿qué fue lo que te pasó? Es que cuando Cristo entra en nuestro corazón, todo comienza a cambiar. Dios comienza a transformar nuestra vida. Dios comienza a poner sueños donde antes no había esperanza. Dios comienza a levantar todo lo que estaba destruido. Todo lo que parecía que estaba muerto, Dios comienza nuevamente a hacer una obra. Hay quienes deberían preocuparse por este tiempo. Y hay quienes, en vez de preguntarse cuándo será el momento en que Dios venga, deberían decir, ¿qué estoy haciendo para prepararme, para encontrarme con mi Dios? ¿Qué estoy haciendo para prepararme para ese momento? Porque día grande y terrible, dice la palabra, será aquel día. Pero dice la palabra, porque el día de la venganza está en mi corazón, un día.
y el año de mis redimidos ha llegado. El Señor dice: el tiempo de la justicia, el año de los redimidos ha llegado. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor tiene en su corazón aquel día de la venganza? Para poder hacer su obra en los corazones, para poder derramar su bendición en aquellos. Hay quienes hoy quizás no quieren nada saber con Dios, pero el Señor una y otra vez se acerca a nuestro corazón y nos da una oportunidad. Y hay creyentes que en medio de sus problemas miran hacia atrás, pero no miran hacia atrás para mirar las proezas de Dios o lo que el Señor hizo en su caminar, sino que miran hacia atrás para volverse a Egipto, para volverse a lo que representaba quizás una comodidad falsa, porque el pueblo miraba hacia atrás y miraba las ollas de carne y decía: estábamos mejor. No, no estábamos mejor. Es como mirar la condición de este país y decir: estamos mejor. No lo estamos. Quizás tú estés mejor, quizás yo pueda estar mejor, pero veo la realidad de muchos, veo la realidad de los que sufren y no puedo estar ajeno a la necesidad. Dios se acerca al corazón de los hombres, pero pocas veces los hombres pueden abrir su corazón para que Dios pueda hablarles claramente. Dice este capítulo: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezara, es decir, a campo abierto, comenzando por un camino sin obstáculos, sin piedras de tropiezo, sin dificultades. ¿Quién puede guiarte por un camino así? Hay personas que hoy se encuentran atrapadas en los vicios y quizás diga: pastor, yo entiendo o quizás comprendo el día de la ira de Dios, los juicios de Dios, comprendo que el Señor en un momento vendrá, pero a pesar de toda la realidad y todo lo que estoy viendo, me cuesta ver el amor de Dios, me cuesta ver el obrar de Dios en mi vida, me cuesta ver que el Señor escucha mi oración, me cuesta acercarme a Dios, me cuesta venir a la iglesia, me cuesta poner esa realidad en mi mente y decir: quizás la dificultad está cerca, el tiempo está cerca, pero mi corazón está mal. ¿Y quién me entiende a mí? ¿Y quién comprende lo que yo vivo? ¿Quién comprende lo que yo sufro? Y en medio de todos esos pensamientos quizás digo: quizás Dios me entienda, quizás Dios comprenda que yo no sé, quizás Dios comprenda que al final me es difícil, quizás para mí sea muy severo el obrar de Dios, quizás yo quisiera un Dios diferente, un Dios que todo esté bien. Yo veo a los jóvenes en las redes sociales transgrediendo todo. Y hay algunos que se visten y dicen: los legalistas quisieran que me vista así, o que haga esto, o que haga lo otro. Pero el Dios y donde yo voy me permite que haga cualquier cosa. Y los jóvenes están haciendo cualquier cosa. Pero los líderes están destruyendo las futuras generaciones. Los que debían guiar, los que debían levantarse, están destruyendo el futuro de los jóvenes, que creerán distorsionadamente, que no tendrán bases firmes ni sólidas en la fe, que no tendrán un conocimiento bíblico, que no tendrán un conocimiento de la palabra, que no tendrán fundamentos para poder sostener su fe en medio de las tormentas, en medio de la prueba. Cada vez vemos más personas frágiles en su fe. Hay quienes quisieran tener un Dios a su manera y decir: me gustaría que la palabra fuese así, me gustaría que Dios, en definitiva, salvara a todo el mundo por igual. Y Dios dice: yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, pero yo no puedo elegir por ti, tú eliges. Es tu decisión. Dios podría haber creado seres
sin la voluntad, sin la capacidad de elegir. Pero Dios nos ha hecho con esa capacidad. Tú puedes elegir. Tú puedes decidir qué camino tomar. Dice la Biblia, elige la vida para que no mueras, para que no perezcas. Elige el buen camino. Elige la oportunidad de salir. Hay quienes dicen, este camino no es fácil. El camino de Dios también representa pruebas, adversidad, dificultades. Pero el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque el peso que tú tienes es una pesada carga. La dificultad que tú tienes en tu vida es algo muy difícil de poder superar, de poder soportar. Pero Él dijo, venid a mí los que se encuentren así, cargados, yo los haré descansar. Pero venid y tomad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. ¿Cuáles son esas cargas, pastor? El Señor dice, toma mi palabra, comienza a caminar en fe, comienza a creer en mis promesas. Ahora, ¿cómo creerás a las promesas de Dios si no las conoces? ¿Cómo entenderás la voluntad de Dios o cómo podrás aceptarla si no conoces su palabra? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El Señor se entristece por tu vida. El Señor se angustia en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tus problemas. Tú piensas que cuando el enemigo se levantaba contra el pueblo, contra la nación, y ellos se volvían atrás y se volvían a la idolatría, el Señor no sufría. Dice, en la angustia, Él se angustiaba. En el dolor, Él sufría el daño. Él se dolía por el dolor de sus hijos. Así como el Señor lo hace por tu vida en esta hora. Así como el Señor lo hace por el corazón de aquel que hoy se encuentra atravesando luchas, dificultades. Aquel que dice, yo no puedo dejar las drogas, yo no puedo vencer la violencia, yo no puedo vencer mi mal carácter, yo no puedo cambiar de vida, me cuesta mucho creer, me cuesta mucho confiar. Dice la palabra de Dios, en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. Todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Él no te dejará. Cuando tú sientas que ya no tienes fuerzas, realmente nunca fueron tus fuerzas. Pídele a Él, Señor, dame las fuerzas. Nunca fueron tus fuerzas las que pudieron sostener tu corazón. Para que, Señor, mi vida no represente un espacio en el lagar. Señor, para que no sea yo el que desate tu ira, sino aquel, Señor, que sea parte de los redimidos. Aquellos que se alegren y se gocen, Señor, en la redención. Tú fuiste redimido. Aquel que está escuchando esta palabra hoy, quizás diga, yo soy un redimido del Señor, porque Él pagó mi deuda, porque me correspondía a mí pagar con mi vida el quebranto, el daño y el dolor que había hecho sufrir a otros, porque quizás no debía estar aquí hoy, pero el Señor tomó mi lugar. Pagó el precio de mis pecados, de mis errores. Y dice la palabra, y miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no había quien sustentara, y me sustentó mi brazo, y me sostuvo mi ira. También en el final el Señor estaba solo. Pero no porque representara la soledad, sino que el Señor es quien se encargaría de cumplir su propósito, su palabra. Él es quien traerá justicia. En medio de los momentos en los cuales tú dices, yo me siento solo, me encuentro solo, entonces dice la palabra, ¿por qué no le encomiendas tu causa? Hay veces que las personas dicen, pastor, necesito un abogado. ¿Por qué no le encomiendas tu causa a aquel que juzga rectamente? ¿Por qué no le encomiendas aquello que tú no puedes solucionar, que tú no puedes superar? Y le dice, Señor, pelea por mí.
Dice la palabra que cuando ellos se volvieron atrás, el Señor peleó contra ellos. Pero de ninguna manera el Señor buscaba destruirlo. Él no quiere destruirte a ti en medio de tus errores. Él no busca destruirte en medio de tus pecados o en medio de tus faltas. El Señor quiere sanar tu corazón. Él te da una oportunidad por medio de su palabra para que tú puedas acercarte a Él. Esta palabra viene para decirte que si bien el día de la venganza llegará, y como dice su palabra, está en mi corazón, en el amor de Dios solamente representa un día. Pero la gracia y la misericordia, el amor de Dios representa, en comparación, un año de tiempo. Hay una distancia enorme entre ese tiempo y la misericordia y la gracia de Dios. Quienes no entienden esto piensan la severidad de Dios, la temeridad de Dios, lo justo y lo implacable de su ira, si bien es cierto. Pero si tú no entiendes que el amor supera todas esas cosas, dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas. Cuando tú tienes ese amor, tú mirarás a tu hermano y tú dirás, no tengo en cuenta ese error que tiene, porque el amor lo suplirá las faltas, suplirá los errores. Cuando podemos comprender acerca del amor de Dios, entendemos que en el tiempo de Dios ese amor representa mucho más que el tiempo en el cual el Señor vendrá a pedir cuentas. Quizás tú dices, a mí no me conviene eso, pastor. Yo estoy mal en este momento. Estoy mal delante de los ojos de Dios. Quizás estoy en el peor momento de mi fe. Pero la palabra de Dios llega a tiempo cuando el corazón se encuentra en medio de esos momentos. Porque tú dices, hoy merezco el juicio de Dios. Hoy merezco que el Señor no me deje continuar. No me merezco el perdón ni la salvación. Mira, aquel que se siente justo, dice la palabra, la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia para Dios. Él no te salvará por eso. Él te salvará por amor, por misericordia, por gracia, no por lo que tú puedas hacer. Tú no hiciste nada para llegar hasta aquí. Tú no hiciste nada para escuchar la palabra. Quizás tú dices, yo nada quería saber con Dios, pero la palabra de Dios te alcanzó. El mensaje de Dios te alcanzó. Así, un hombre me decía, pastor, ¿sabes? Yo llegué a la iglesia, un hombre grande ya, y llegué como muchas personas, quizás con cuestionamientos, con dudas, pero pensando y creyendo que Dios es un Dios de amor, y puse mi vida en las manos de Dios, y comencé a caminar, a confiar. Si bien no hice grandes cosas, pero traté de asistir, de acercarme a la iglesia, de hacer lo mínimo para poder acercarme a Dios, para que Dios pudiera bendecirme. Y él me decía, hace muy poquito que estoy viniendo a la iglesia, pastor, pero quiero decirle algo, porque en uno de esos días que llegué, a pesar de que yo puedo mirar mi vida y mi condición y quizás diga, no merezco el amor de Dios, o no merezco la gracia, o no merezco el favor, o no merezco el perdón, o no merezco la sanidad de Dios, o que el Señor mire mi vida, pero a pesar de que puedo no merecerlo, el Señor se acerca a mí. A pesar de que podamos sentirnos lejos, el Señor se acerca por medio de su palabra, se acerca a tu corazón para darte una oportunidad. Y este varón me dijo, pastor, quiero contarle que llegué a la reunión, nadie lo sabía, pero yo tenía una hernia hace mucho tiempo, que no podía sanar, los médicos tenían que operarme. Y yo llegué a la reunión y dije, Señor, si tú puedes hacer un milagro en mí, si tú puedes sanarme, Señor, yo te lo agradeceré. Será como una victoria para mí. Este hombre grande ya, pero confió en Dios, se acercó con un corazón agradecido y dijo, Señor, yo estoy aquí y sé que tú puedes hacerlo. Hay veces que tú le dices, Señor, yo sé que tú puedes obrar en mi vida. Yo sé que tú puedes hacer el milagro en mí. Pero si no, Señor, está bien, mi fe no cambiará, mi corazón no cambiará. Pero este hermano me dice, pastor, sabe que le pedí a Dios y a la semana siguiente, como sin darme cuenta, la hernia había desaparecido totalmente. El Señor había hecho el milagro en mi vida, aleluya. Y aleluya. Y quiero contarle porque para mí es algo tremendo. Aquel que tiene una hernia sabe lo que es.
Hay personas que tienen como unos tumores y caminan por la calle porque la hernia ha crecido tanto. Hay quienes tienen temor de poder operarse. Imagínate lo que es. Y este varón se animó a confiar en el Señor y lo sanó. Y tú dices, casi 70 años, pero el amor de Dios no se termina. Y la gracia de Dios es infinita, sin importar la enfermedad que puedas tener hoy, sin importar la dificultad que puedas tener, quizás tu matrimonio, quizás problemas económicos. Tú miras tus faltas y quizás dices, Dios quizás no lo haga por mí. Quizás Dios no me bendiga porque yo estoy mal en mi corazón. Quizás Dios no me dé esa bendición. Pero cuando una persona llega a una campaña como esta, muchas veces lo hace en su primera vez. Muchas veces regresa a los caminos de Dios luego de un tiempo. Y Dios no está mirando tu pasado para echarte en cara los errores, sino que está mirando tu necesidad para restaurar tu vida, para sanar tu corazón, para mostrarte que en su gran amor y misericordia Él no está pensando en tus errores para juzgarte y para señalarte, sino para mostrarte cuán grande es su amor. Cuando una persona recibe un milagro, es una muestra de amor de Dios para con su vida. No es el milagro en sí lo importante, sino que la persona puede identificar en ese milagro la bondad de Dios, el amor de Dios, la mano de Dios sosteniendo su vida, la confianza en Dios. Porque esa persona que hoy fue sanada de una hernia, mañana le dirá al Señor, necesito un trabajo. Y dirá, Señor, tú hiciste este milagro, no podrás concederme un trabajo. Señor, hoy tengo este problema en mi vida, tú sanaste, Señor, mi enfermedad, no podrás hacer esta obra en mí. Hoy estoy atravesando estos problemas, Señor, tú puedes librarme. Nacerá la fe en tu corazón porque dirás, el mismo Dios que me rescató en el desierto, el mismo Dios que me guió y me pastoreó en medio del desierto, es el mismo Dios que puede librarme hoy de las dificultades. Entonces llegas a una reunión como esta y el Señor extiende su mano de misericordia. Aunque hay personas que dicen quizás Dios ya no hace milagro en estos tiempos, Dios ya no está obrando. La Escritura dice que la mano de Dios aún está extendida y tiene poder para sanar y tiene poder para redimir. Sin importar en la condición que hayas llegado en esta hora, el Señor tiene el poder para sanarte, el Señor tiene el poder para restaurarte, el Señor tiene el poder para levantar tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Pero no debes perder de foco lo más importante. En la Escritura hay personas que obtuvieron un milagro de sanidad, pero luego se apartaron de Dios y solamente fue eso, un milagro que quedó allí, quizás en la memoria. Hay veces que hablo con personas y dicen, yo tengo que ir a la iglesia un día porque Dios hizo un milagro en mí. Es decir, el milagro no lo sostuvo en el camino de Dios. Pero vemos quiénes, como la mujer que tenía flujo de sangre, como aquel leproso, aquellos que se acercaron y le dieron gloria a Dios, a los cuales el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No solamente fuiste sano. Si somos sanos pero nos vamos al mundo y nos alejamos de Dios, ¿qué sentido tiene? Mejor dice la palabra es entrar sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna al reino de los cielos, pero entrar. Haciendo referencia a que si tu ojo es motivo de pecado, arráncalo de ti. Si tu mano te es motivo de pecado, arráncala de ti. Y hace referencia a que mejor es entrar sin una extremidad, pero entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué te servirá estar sano si no entras al reino de Dios? ¿De qué te servirá ser sano de la enfermedad si al final te alejas de Dios? Cuando el hombre pierde el vigor y pierde sus fuerzas, se acerca a Dios y mira los cielos, y aún el más ateo mira los cielos y pide una oportunidad. Pero cuando se siente con toda su fuerza y siente que puede solo, muchas veces se aleja de Dios, se vuelve atrás. Hoy el Señor se acerca a tu corazón, quizás en medio de tu fuerza, quizás en medio de tu debilidad, pero te extiende la oportunidad de que tú puedas cambiar. Esta palabra viene para mostrarte que, si bien habla el día de la venganza del Señor y el día de la ira de Dios, no tiene punto de comparación en cuanto a su amor y su gracia. Él extiende su amor y su gracia sobre tu vida
sin importar los errores que hayas cometido, sin importar cuán pecador te sientas hoy. Quizás tú digas, pastor, lo que yo hice es imperdonable. Y hay personas que dicen, yo he blasfemado el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay quien diga, yo blasfemé contra el Espíritu Santo, pastor. Dios ya no va a perdonarme. Mira, una señal de que eso no es así es que aún hay entendimiento en ti. Porque dice la palabra que el Señor, aquellos que obran de tal manera, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si hoy tú estás diciendo, Señor, yo he hecho cosas malas, en un momento de mi vida pensé que había blasfemado contra el Espíritu Santo y sentí Entonces, cuando comencé a conocer acerca de Dios, dije, no, blasfemé contra el Espíritu Santo, Dios no va a perdonarme. Pero vino una palabra de Dios que habló a mi corazón. Una palabra que me hizo entender que si estaba siendo mi corazón sacudido por su palabra, si aún mi corazón estaba sensible a la voz de Dios, es que aún había esperanza para mi vida, que no estaba todo perdido, que no era que me había alejado de Dios y que Dios me había cerrado las puertas, que ya no había una oportunidad para mí, sino que dice la palabra, aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si hoy tú te acercas al Señor y te arrepientes de todo corazón, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Quizás alguien diga, mis pecados y mis errores son muy grandes, pastor. No importa. Voy a decirte algo. Dice la palabra que una mujer se inclinó ante los pies del Señor y comenzó a llorar y con sus lágrimas lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba. Y los que estaban allí cavilaban en su corazón y dijeron, si supiera quién es esa mujer. Pero el Señor le dijo, Simón, he venido a tu casa, no me has dado beso, no me has dado agua para lavarme los pies. Pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de llorar y de con sus lágrimas lavar mis pies y secarlos con sus cabellos. Y el Señor le profirió una parábola y le dijo que dos hombres tenían una deuda. Uno debía mucho dinero y otro debía poco dinero. A los dos les fue perdonada la deuda. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién de los dos estará más agradecido? Y este respondió, obviamente, el que debía mucho dinero. El Señor le dijo, bien has dicho, al que mucho se le perdona, mucho ama. Si hoy tú tienes pecados que dices, no, mi pecado es imperdonable, he hecho cosas terribles, me arrepiento, me atormenta mi mente. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el Señor te extiende su perdón en esta noche. Y si tú le abres tu corazón, Él te sacará de ese lugar. Y Él cambiará tu vida para siempre. Si hoy tú te tomas de la palabra, si hoy tú confías en Él, el Señor restaurará tu vida. Y dice la palabra, te olvidarás de tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Ya no quedará recuerdo de ese antiguo yo, de esa personalidad, de esa vida que había en ti. Aleluya. Aleluya, santo es Él. Porque Él hace nuevas todas las cosas. Todo lo que es viejo en ti, pasó. Ahora en Cristo Jesús, Él te hace una nueva creación. Cuando alguien venga y te diga, pero vos no eras el que hacía esto, era. Ya no soy esa persona. Ya no está más en mí. Si Dios me perdonó, ¿qué es el hombre para juzgarme? Si el Señor hoy te dice que está pagada tu deuda, ya no hay más que hacer. Solo aférrate a su palabra, guarda tu corazón y síguele. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios.
Aquel que hoy diga, Señor, quiero conocer tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor, sana mi vida. Señor, dame una oportunidad más. Yo voy a invitarte que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, santo sea.